Madre mía, amigos, lo que acabo de leer sobre Demet Özdemir. Si pensabais que ya lo sabíamos todo sobre ella, preparaos, porque esto es gordo. Y me refiero a esos rumores que la han perseguido durante 3 años. El motivo oculto para un supuesto embarazo. De locos. A ver, que yo me entiendo. Que ya sabemos que en el mundo de las celebrities todo es un salseo constante, ¿verdad? Y a Demet la han puesto en el punto de mira tantas veces por cosas que, bueno, que a veces las revistas se inventan un poco la vida. Pero esto de ahora, esto tiene miga. Se habla de que ella, supuestamente estuvo planeando un embarazo durante 3 años. 3 años dándole vueltas a la cabeza. ¿Pero para qué, señores? Ahí está el misterio. Para ser honestos, cuando escuché esto por primera vez, mi primera reacción fue, ¿pero cómo que planeando un embarazo? ¿Como si fuera una estrategia? Suena súper fuerte, ¿no os parece? Porque normalmente cuando pensamos en un bebé pensamos en algo natural, una sorpresa, una alegría, no en algo que se planea, con tanta antelación como si fuera un viaje de negocios. Pero claro, estamos hablando de Demet Özdemir. Una mujer que sabe perfectamente lo que quiere y sobre todo cómo conseguirlo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay gente que está intentando darle una explicación a todo lo que ha rodeado su vida personal últimamente. Muchos dicen que esto tiene que ver con su carrera, que quizás un embarazo mediático o la idea de ser madre le daría un plus de popularidad o la haría más accesible para ciertos proyectos. ¿Quién sabe? El mundo del cine y la televisión es muy competitivo y a veces estas cosas, por muy frívolas que suenen, influyen. Pero si nos ponemos a pensar en el tiempo, 3 años es muchísimo. No es algo que se decida de un día para otro. Esto implica conversaciones, quizás con una pareja, decisiones de vida importantes. ¿Estará esto relacionado con alguna de sus relaciones pasadas que no llegaron a buen puerto? ¿O quizás con alguna relación que sí que quería que terminara de otra manera? Yo sospecho que esto va más allá de una simple estrategia de marketing. Podría ser una decisión muy personal, pero que por las circunstancias se ha malinterpretado o se está sacando de contexto. Porque claro, cuando eres Demet Özdemir, cada paso que das se convierte en noticia. Si sonríe, es noticia. Si va a cenar, es noticia. Imagínense un embarazo planeado. Eso sí quedaría para vender periódicos, o para generar clics en YouTube como este. Pero la pregunta es, ¿por qué 3 años? ¿Qué estaba esperando exactamente? ¿Un momento perfecto en su carrera? ¿Una estabilidad emocional que quizás no encontraba? Yo me imagino la escena. Ella sentada pensando, vale, necesito un bebé, pero ¿cuándo? ¿Cómo lo hago para que todo cuadre? Suena un poco a película, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, en el mundo en el que vive, donde todo está tan expuesto, quizás sí que se tiene que pensar todo al milímetro. No es solo la decisión de ser madre, es también cómo va a afectar eso a su imagen pública, a sus contratos, a su vida privada que por mucho que uno quiera, nunca es del todo privada. Y volviendo a ese tiempo, 3 años. Si esto fuera cierto, ¿significa que ha estado luchando por conseguirlo? ¿O que ha estado esperando la señal, el momento adecuado? Es una idea que me da un poco de, no sé, de melancolía. Porque se supone que los bebés son la cosa más espontánea y maravillosa del mundo. Pero si para una figura pública como Demet significa tener que planificarlo así, pues nos hace reflexionar sobre la presión a la que están sometidos. Muchos dirán que es pura especulación, y sí, lo es. Pero es que el titular lo pide a gritos, ¿no? Demet Özdemir revela el motivo oculto de sus 3 años para quedar embarazada. Es que te atrapa. Y creo que a Demet le gusta mantener un poco ese misterio. No creo que vaya a salir mañana en una entrevista diciendo, sí, me pasé 3 años diseñando mi embarazo. Pero sí que creo que detrás de esta noticia, por muy exagerada que parezca, hay algo de verdad, o al menos, una historia que vale la pena contar. Quizás ella quería construir una familia, pero necesitaba asegurarse de que su carrera estuviera en un punto estable. O a lo mejor estaba esperando a la persona correcta para dar ese paso. Todos son suposiciones, lo sé. Pero es que el salseo es lo que tiene, que te hace imaginar 1000 escenarios. Bueno, y ahora viene lo importante, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es una estrategia calculada o simplemente la vida de una mujer que quería ser madre y se esperó al momento oportuno?